¿Qué tal? Bienvenidos al club, bienvenidos a esta sección que os pensabais que la teníamos olvidada, abandonada, pero no, vuelve. Sé lo que hicisteis el verano de 2017. Y como siempre, aquí está Alberto Carballo para ilustrarnos, para ayudarnos a seguir qué es lo que hacía el Atlético de Madrid en cada verano. Muy buenas, bienvenido otra vez. Había mono ya de sección. Había monos, sabemos que tenemos nuestros fans incondicionales, esta sección que recordad va a estar nominada al Pulitzer seguramente, y que a la que le gusta le encanta, y que al final, como es atemporal, pues bueno, la vamos haciendo cuando podemos, y ahora que hay paroncetes, como buen momento para hablar de este verano, Nacho, que fue un verano especial, porque fue un año de mudanza, ¿verdad? Sí, fue el año del estreno del nuevo estadio, del Metropolitano, el año de la despedida del Vicente Calderón y evidentemente es un año muy especial. Para empezar, como siempre, el repaso Garci que sueles hacer, ¿no? De Venga, qué pasaba ese ¿qué verano, pasa? qué ocurría. Para sorpresa de nadie, y están todos los veranos, 5 olas de calor, verano más caluroso de la historia de España, récord en 42 años, y lamentablemente, pues un verano también recordado por atentados terroristas, tanto en Londres como en agosto en las Ramblas, con una furgoneta que, bueno, Me pues que acabó acuerdo. con la vida de diferentes personas. A nivel musical, pues Nacho, yo sé que tú no eres muy de esto, pero reggaetoncito mix, o sea, Qué Luis Fonsi sorpresa. con el Despacito, na, 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 Despacito, que creo que es la canción con más reproducciones de la historia en YouTube, hay que decir, Ostras, me parece, no sé si irá, sí, sí, sí. Exitazo Despacito, y luego pues Maluma con Felices los Cuatro, ostras, sí, vamos a ser también. feliz, vamos a ser felices los cuatro. Y ya la otra Shape of You de Ed Sheeran, pero allá no me da la voz. Peliculones, Spider-Man Homecoming. Oh, ¿Eres tú sí, de sí, sí. superhéroes? Sí, 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 A sí. mí me mola. A mí la, Y esa, además de esa Spider-Man el trilogía de que más. Spider-Man. Yo soy más de Batman por el universo de los malos, es decir, me encantan los malos de Batman, pero esa me gusta. Y luego, pues, Dunkerque, otra vez el planeta de los simios, Wonder Woman. Bueno, a nivel veraniego, a nivel cinematográfico, un buen verano. Sí, Y sí. Te diría que fui a ver como todas, menos El planeta de los simios, que es una saga que no he seguido, pero todas las demás pues las no fui es a ver al cine. Sí, todo el mundo me dice que recomendable, está muy no bien. Sí, está sí, mal, sí. no está mal, no está mal. Además tiene mucho de filosófico, ¿no? Tiene un poco del comportamiento humano, seres sociales y tal. Y como pues bien nos decías, año en el que veníamos de cerrar el Calderón, histórico para mí, bueno, pues fue dolorosísimo, ya lo comentamos en el vídeo anterior, y estrenábamos estadio, el Metropolitano, que en aquel momento se llamó Wanda, pues por el patrocinador Wanda, y que todavía para mucha gente se ha quedado, siempre que quieren fastidiar al Atleti, pues lo llaman Wanda con un tono peyorativo, vamos a decirlo así. Ujú. Pero no, señores, ya no es Wanda, ahora es Riader Metropolitano. Es Riader Metrosiberiano, ¿no? Que hasta que hagan la próxima reforma. Sí, sí, un poquito de Que tú sabes un que ahí poquito. hace fresquito en invierno. Fíjate, para el paralelismo con el Calderón, que también hacía bastante fresquito porque estaba abierto por los lados. Bueno, por repasar, eh, ¿cuál fue la última vez que estuvo el Atlético de Madrid en el Calderón? Pues claro, a mí me sale decir, claro, el partido contra el Athletic Club, los goles de Torres, el gol de Correa, pero me vas a decir que no, me temo. No, no lo es. No fue el último partido que se jugó en el Calderón, aquel fue el 21 de mayo de 2017. El 28 de mayo hubo un partido de despedida, con leyendas del Atleti, con algunos invitados. No sé si recuerdas cómo quedó ese partido. No me acuerdo. Es que efecto Mandela, o Ganó sea, yo el no Athletic, recordaba eso, no ganó, recordaba eso. perdió o empató. Vamos a jugar a eso. Pues a ver, en el primer partido del Calderón se empató a uno, ¿no? Si no me Sí, suena mal, con con el el Valencia Valencia, con gol de gol de Luis. Luis. Venga, voy a decir un empate. Voy a decir un empate. Pues el Atlético de Madrid perdió. Madre mía, 4-5. madre mía. Marcaron por el Atlético de Madrid Fernando Torres, que también marcó en Hombre, el último partido aquel de Liga, sí. Pedro de penalti, Alejandro Sánchez y Pedraza. Y para los visitantes marcaron Caniggia, René Guita de penalti, Yarmolenko, Cuauhtémoc Blanco y Román. Esos fueron los Román, autores de los goles.
Yo te lo juro que ese partido lo tenía totalmente borrado en la Iban de memoria. verde los invitados. Bueno, Iban bueno, de bueno. verde. Partido en el que estuvo, por ejemplo, Oliver Torres, algún ex del Atlético de Madrid que se volvió a enfundar la rojiblanca para despedirse del Calderón. Pero aún así, tampoco fue la última vez que el primer equipo pisó el Vicente Calderón. No sé si esto lo recordabas. Tampoco. Mira, yo de aquel año es la lluvia de las semifinales de la Champions Eso es, sí. y ya lo siguiente, pues aquel día de Del triste Atleti. día del Atleti. Ya a ese día se borraron mi recuerdo del Calderón y simplemente cuando pasaba. No Como sabía que habían pasado más cosas. ¿Qué Sí, más sí, cosas habían pasaron, pasado más macho? cosas ya por cerrar el capítulo Calderón para el resto de capítulos y que no todos los capítulos duren 1 hora y media. Cerramos el capítulo Calderón con que, curiosamente, el 30 de octubre de esta temporada, de la 17-18, de 2017, el Atleti volvió a entrenar en el Vicente Calderón. Fue una cosa sorpresa que cogió a todo el mundo desprevenido. El Calderón estaba todavía intacto y el Atleti entrenó aquel día previo a enfrentarse en Liga de Campeones al Karabaj en casa. Mal No trajo recuerdo mucha también. suerte aquella despedida. Mal recuerdo. Pero Mal bueno, recuerdo. ¿Ves? El día del Caravaggio sí que estaba yo en el Metropolitano. Sí, sí. como curiosidades, bueno, hasta 2019, hasta 13 de febrero de 2019, no empezó la demolición del Calderón y que terminó además en un momento complicado para todo el mundo. El 6 de julio de 2020 se derribó o se comenzó a derribar la última grada del Calderón y lógicamente pues eh, dejando un vacío tremendo en nuestros corazones que, bueno, pues nos toca llenar con el estadio Metropolitano, en aquel momento, Wanda Metropolitano, estrenado el 16 de septiembre. Las 3 primeras jornadas se jugaron fuera para ayudar con el tema de los plazos, que ha ocurrido también con otros estadios. No sé si recuerdas el partido y el marcador y el goleador, incluso los goleadores. Estaba. Sí, no, no, 1-0 gol de Antoine. Además, partido que costó, ¿eh? O sea, resultado corto y sí que recuerdo perfectamente la inauguración del estadio. Tuve, pues soy socio abonado, estuve allí. Y recuerdo un poco ese gusanillo el primer día de entrar en la casa nueva. La verdad que, a ver, yo lo digo, el Metropolitano me parece un pedazo de estadio, es un grandísimo estadio. Si yo hubiese podido elegir, hubiese cogido el dinero que finalmente costó el Metropolitano, porque al principio, ¿te acuerdas tú que iba a salir ganando dinero el Atlético en el cambio de estadio? Luego era lo comido por lo servido y al final costó no sé, más de 200 millones, tuvo que invertir el Atleti, pues yo a lo mejor hubiese cogido esa inversión y hubiese reformado el Calderón, que lo pedía a gritos, y me hubiese quedado en una zona emblemática de Madrid. Pero bueno, como solución, me parece que el Metropolitano es un gran estadio y bueno, con el proyecto de la ciudad del deporte y todo lo que está creciendo esa zona, sí que me parece que cada vez va mejor, ¿no? En ese sentido, sí que se nota, no sé tú, Nacho, desde aquel Sí. 2017 a hoy, han pasado 8 años, se nota cada vez mejor los accesos, todo, ¿no? Lo que envuelve al estadio está creciendo, está creciendo. Desde luego hay muchas cosas que mejorar, porque a mí me parece que hubo ciertas cosas que no se hicieron bien de entrada, que la vamos a ir comentando, pero te quería preguntar el último detalle de ese partido. ¿Recuerdas quién hizo el saque de honor? Y no fue canteranos, no, no recuerdo bien. Un Fueron canterano, tres alguien del primer personas. equipo Coque. Fueron tres Coque, personas. pues. Fueron José Eulogio Garate, Fernando Torres y un canterano llamado Hugo. Y aquí te voy a dar la sorpresa, el girito, el Sí, no apellido me de o Hugo. El apellido de Hugo es Solozábal. sea, el hijo de Roberto Es Solozábal. el hijo de Roberto Solozábal, que estuvo en la cantera del Atlético de Madrid, que ha pasado por la cantera del Leganés y que actualmente está en el Getafe B. Fíjate. Ahí tienes la curiosidad de quién era Claro, yo cuando preparaba el guión decía, ¿qué habrá sido del canterano aquel del saque de honor? Y fíjate, es Hugo Solozábal. Por Hugo cierto, Solozábal. No le he visto yo ya de juvenil y tal, no le he visto con el Atleti, claro, se fue. aquí tienes la camiseta de Wow. la inauguración del Wanda Metropolitano. Lógicamente, Camiseta. camiseta polémica. Primero por esto de aquí. Eso hablamos ahora. O hablamos ya. Vamos a empezar a hablar de esto, porque es que no fue el único cambio
¿qué ocurrió en el Atlético de Madrid con la mudanza? Por un lado, se hizo un paseo de leyendas, paseo Ujú. centenario, que lógicamente ha suscitado mucha polémica por los criterios que se utilizaron para ese paseo y que tiene Sí. mucho que ver con no consultar a la gente a la hora de hacer las cosas. Para empezar, el nombre del estadio. ¿A ti te gusta el nombre del estadio? ¿De Wanda o el de El de Metropolitano? El de Wanda Metropolitano, el de horrible. Wanda al final un tema comercial que ha cambiado más adelante, pero A mí me gustan más los nombres así un poco genéricos que los nombres de personas, ¿vale? Metropolitano me gusta como nombre y suena bien. Es verdad que nos recuerda aquel estadio inicial de la zona de Reina Victoria en Madrid. No me disgusta. A mí sí, me parece que está bien. No sé si me gusta ese link al tema antiguo. Y luego me parece eso, ¿no? Que ponerle un nombre, Vicente Calderón ya hubo, ¿qué otro nombre le pones? Bueno, me parece bien, porque es un nombre que creo que envejece mejor que el nombre de una persona, la verdad. yo creo que el nombre de Metropolitano se eligió de forma unilateral por parte del club, y esto es una teoría mía, para no llamarle ¿Sí? con el nombre que yo creo que hubiera votado todo el mundo, porque no se dio opción a Lu- votar lu- absolutamente nada, ni el traslado, ni el cambio de escudo, ni el paseo de leyenda, ni el nombre del estadio. sé, Yo sé creo cuál que me se vas a hubiera llamado decir. Luis Aragonés. Bueno, pero la avenida se llama Luis Aragonés, Ya. la Bueno, calle, ¿no? nos tenemos Tampoco que me parece conformar con mal. eso. Pero Tampoco me parece a mal. mí tampoco me gusta lo de repetir nombres, salvo que el estadio esté, esto ya es cosa mía, esto es personal, lógicamente. A mí me hubiera gustado que se llamase Metropolitano si se hubiera construido en el lugar donde estaba el antiguo Metropolitano, pero no es el caso. Ya. Ahora tienes esa confusión a la hora de hablar de estadios para la gente que no conozca el Atlético de Madrid, que hubo 2 Metropolitanos. A mí ese tipo de cosas no me gustan. Además, hubo que cambiar el nombre de las estaciones del metro, que eso para la Sí, gente que sí. a lo mejor no sea de Madrid no lo sabe. La estación Línea 6, originalmente era, mítica. línea 7 era Estadio Olímpico, se cambió a Estadio Metropolitano, pero es que había otra estación que se llamaba Metropolitano. ¿Por qué? Porque es que en esa estación estaba el antiguo Metropolitano. Y de hecho, hay una cosa, una curiosidad, si lo queréis buscar en Google Maps, se puede identificar perfectamente dónde estaba el antiguo Metropolitano porque, visto desde arriba, viendo el callejero, está a la forma del escudo del Atlético de Madrid. Hubo que cambiarlo, ahora se llama Vicente Alexandre, esa estación, porque claro, los turistas se iban allí. Sí, 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 sí. Pues por este tipo de cosas a Puerta mí el nombre al lado de Ciudad no me acaba de Universitaria. convencer. Que parecerá una O sea, tontería, pero a mí no me no, gusta. a mí como nombre, o sea, tú me dices Estadio Metropolitano, Sí, como eso nombre me sí. suena bien, ¿no? Me gusta, me parece bien, que incluso internacional tiene rollete el nombre. En lo que pienso es eso, ¿no? Que el de las personas, me gusta que la avenida que lleve sea la de Luis Aragonés, me parece Por una supuesto. compensación razonable, ¿no? Es verdad lo que tú comentas. La cuestión, Nacho, es más que si el nombre nos gusta o no, y tú lo has dicho, es cómo se hicieron las cosas. O sea, Efectivamente. hay que entender que se hizo sin ningún tipo de cariño y sin ningún tipo de empatía hacia lo que sentía un aficionado al que le arrancaban involuntariamente de su casa, de la que había sido su casa durante 50 años, y le cambiaban todo sin preguntarle, sin consultarle y a las bravas, ¿no? Y encima como diciendo, te doy todo esto mejor. Y eso casi que ya nos lleva al siguiente tema, que es el escudo, Eficientemente. Porque lo que más molestó fue esto. Porque no hay el logo. tanta diferencia realmente entre los dos escudos. ¿Las No. diferencias cuáles son? Que esta parte es un poco más ovalada, que Ujú. desaparecen ciertos colores del escudo para que sea simplemente Sí. rojo, blanco y azul, que eso a la hora de costes, visibilidad, etcétera, ayuda, pero y luego el orden de la osa y el madroño y el cambio en el diseño del madroño, que es más grande y que se corta en la parte de arriba. No son tantos cambios. No, es una modernización, Es que si pero hubieran claro, dejado era el un. escudo tal cual, simplemente quitando el resto de colores, no hubiera pasado nada. Yo creo, Nacho, que era algo que fue la gota que colmó el vaso. Creo Claro. que la gente sentía que perdía su identidad, que perdía su arraigo y que encima pues te cambian el escudo oye, que es lo que te identifica, ¿no? Entonces, da igual el escudo que hubiesen hecho, da igual las teorías de si ese escudo es más moderno, mejor, es más útil o más coste eficiente para los materiales, lo que sea, da exactamente igual. Creo que fue eso y la gente entendía que ya no podías volver atrás con el estadio,
pero con el escudo había una lucha que he entendido siempre que trascendía el escudo y que lo que intentaba era decirle a la propiedad, bueno, que hay cosas, hay líneas rojas, ¿no? Y que esta afición no le vale todo y que no todo es modernidad y que sacrificamos determinadas cosas por mantener nuestros ideales y lo que nos identifica en nuestra historia, ¿no? Y a mí me parece un ejemplo de lucha cuando veo el escudo de la Juve, por ejemplo, Uf, siempre pienso, qué bien tener una afición como la del Atleti y sobre todo gente que abanderó ese movimiento contra viento y marea para cambiar algo que parecía imposible en aquel momento. sí, no somos el único ejemplo, también el Valladolid lo logró, Sí, pero sí. es una lucha que empieza esta Inspirado quizá, temporada. ¿no? Sí, lógicamente, evidentemente, el Atleti ha sido ejemplo en este sentido. En lucha contra un logo que, oye, pues mira, yo la verdad que yo era muy partidario del escudo. Cuando se anunció todo esto, que fue en diciembre de 2016, a mí me sentó como una puñalada en el corazón las 2 cosas, A especialmente mí la del también. escudo. Eh, y oye, pues en esta colección de camisetas dudé mucho de continuarla, dudé muchísimo, pero claro, me regalaron esta, la de la inauguración del estadio, y dije, bueno, pues vamos a ¿Eh? seguir, quieras que no. Al fin y al cabo es historia de este club. Hay historias que no son positivas y hay historias que sí lo son. Y en este caso esto sigue siendo historia del Atleti. Mal que nos pese, esto es historia del Atleti, mal que nos pese. La camiseta del Es que zarpazo. claro, es que el problema es que venía todo junto. O sea, es que te cambian eso y te quitan otra cosa con la que te identificas, que son, bueno, pues las rayas, vamos a decir, clásicas del Atlético de Madrid. Entonces te empiezan a meter unas modernidades y unas cosas con las que nadie se identifica, además, a mí de que a mí estéticamente me parece fea. Yo ya, no, ya te lo digo, me parece fea. Pues te tengo que decir que Vamos, no sé, tengo 2. Creo que es la única eso es es de masoquismo las ya, pocas Nacho. camisetas que tengo 2. A ver, ¿por cuál es el motivo? ¿Cuál puede ser el motivo de que tenga 2? Que una te la dieron algún jugador, ¿no? Algo Es de esto, que como tú estás ahí enchufado. hubo otra circunstancia. A la final, ¿no? Es, aparte de la final de la Europa League, la despedida de Fernando Torres, que esta es la que tengo. Ah, Es la despedida de Fernando Torres de niño a leyenda. Y hombre, esta camiseta es historia. es histórica. Partido contra Levante, Partido contra el Levante, sí señor. con 2 goles de Torres, si no me equivoco. Con 2 goles del señor que pone aquí la firma. Sí, sí, sí. Pues, Mágico, Fernando Torres. por eso Aquella tengo de... 2 camisetas de esta versión. Bueno, luego hablaremos. Bueno, ya tocará hablar de la despedida de Torres, Sí, ya pero. tocará en el próximo episodio, pero oye, aquí por el Sí, tema de las camisetas, pues oye, claro. también te digo, primer año, más cambios. Parece que no, pero hay un montón de cambios. Más cambios. Primer año que Ya. el Atlético de Madrid tiene 3 camisetas de forma oficial en mucho tiempo. Segunda Joder, camiseta, a ver. amarilla. eh, Bueno, comienzo de siglo vibes, ¿no? Poco. aquí tiene la camisetita. Diego Alonso, sí, bueno, no está mal. Bueno, simple, ¿no? Un poco de carril. Un poco, ¿no? Felipe, Sí, grandísimo. normal. Bien, ¿no? A mí no me trae especialmente buenos recuerdos Bueno, por aquel no. partido de Roma, pero sí me trae buenos recuerdos por el partido de Londres contra el Arsenal. Ajá. Sálico también. Em, no, me recuerda un poco, te decía, a esa de Diego Alonso, ¿no? Sí, Un año año que del la segunda ascenso, amarilla, una roja, sí, es un 2001-2002, poquito. Bueno, que es precisamente el último año en el que hay 3 camisetas oficiales. Curioso que fueran 2 esto. amarillas. Y la tercera no Y sé la si la tercera. recuerdas. Sí, creo que sí. A ver, Es, que es- es una azulita como con un dibujo de Neptuno, unas rayas azules en no, diferentes tonos. es esta. Es esa. Sí, sí, que es como bueno, tiene un dibujo de guerra. Como de Pues tío, camuflaje, detalles rosas. a mí esa me parece un poco de entrenamiento, la verdad. Tampoco le tengo yo mucho recuerdo a muchos partidos. Recuerdo uno de Europa League fuera Moscú.
en Moscú, que se lesionó Felipe, el pobre. Sí. Se hubo un patadón tremendo. Pero bueno, ahí tienes las camisetas. Ya avisamos que con el cambio de estadio iban a llegar muchos cambios y entre ellos el gusto de las camisetas más modernas. Habrá a gente, y me duele decirlo, me siento muy mayor al decir esto, gente más joven a la que le guste estas camisetas un poco más. Yo te diría que la mejor la amarilla, para mí. A mejor la amarilla dentro de lo malo. Como el inglés, ¿no? Dentro de lo malo, la mejor opción. Sí, me parecen camisetas, empieza la época oscura de Nike, me parecen camisetas poco representativas del Atleti y hechas un poco de carril, sin mucho gusto por el Atleti, la verdad. Desde luego. Un año en el que, bueno, diréis, ostras, están hablando un montón de los cambios del estadio, de las camisetas, del escudo, de tal, porque no hubo mucho lío. Bueno, claro, no hubo mucho lío, sí y no. No hubo muchos fichajes por una cosa que es que el Atlético de Madrid recibió una sanción y no se Ujú. pudo fichar en aquel mercado de verano, pero lo que hubo es movimientos y culebrones, eso desde luego. Para el que no se acuerde, la sanción fue por el fichaje de jugadores comunitarios de menos de 16 años y de extracomunitarios de menos de 18 entre los años 2009 y 2013. Se vieron, en el caso del Atleti, irregularidades en 54 de los 183 fichajes investigados, catalogados 11 de ellos como infracción grave. Y del mismo modo que en otros casos que fueron sancionados, fueron 2 ventanas sin fichar. El caso fue a la vez que el Real Madrid, pero ambos llevaron, digamos, estrategias diferentes a la hora de litigar, si es el verbo correcto. Y el Real Madrid le permiten fichar aquel mercado de verano y al Atlético de Madrid no. Fueron 2 ventanas de sanción. La anterior se había cumplido en el invierno de la temporada anterior, de la 16-17, y la segunda iba a ser en el verano de la 17-18. Y por tanto, el Atlético de Madrid deja salir a muy poquita gente. Porque claro, si no puedes fichar. ¿Qué haces? Pues mantener lo que tienes, incluso reforzarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Qué salidas recuerdo yo, Nacho? Pues la de la más importante, Chinatime, ¿no? Nuestro amigo Yannick Carrasco. Hay que recordar que China ya había venido al rescate hace un par de años con Jackson Martínez y viene al rescate con Yannick y con Nico Gaitán. Pero bueno, la de Yannick sí que me parece pues de lo más gordo. Sí que creo que pareció más amortiguada por esta estrategia de renovación, ¿no? De decir, bueno, empezamos por Simeone, empezamos por Coque, seguimos por Saúl, renueva Lucas, le subo la cláusula, renueva Antoine Griezmann, ¿no? Ahí hubo el Sí, propio Torres hubo una asegura su estrategia, sí. continuidad. Lo que ocurre es que aquí vamos a pormenorizar. Primero para las salidas. China Vibes. Bueno, Yannick Carrasco China, fichó por un equipo chino que no es casualidad que fichase por ese equipo chino, que era el Dalian Jifang, era el que, jefe. que estaba metido Wanda. Entonces, claro, no se fue por casualidad allí ni Gaitán, porque uno dice, bueno, 30 millones Carrasco y 5,5 Gaitán. Bueno, realmente se fueron los dos allí por un montante X y se empaquetaron para allá dos jugadores. Uno, Yannick Carrasco, muy, muy señalado, sobre todo por sus actitudes en los partidos contra el Karabakh de Liga de Campeones, que por irse, por ejemplo, sustituido en Karabakh andando con el equipo empatando a 0 y jugándose cosas importantes, quedó bastante señalado. Se vio con una pérdida de protagonismo que hizo que la situación se enrareciera mucho y bueno, luego Gaitán, que después de año y medio no funcionó. Ambos se fueron en el mercado de invierno y los grandes ingresos que tuvo el Atleti en verano fueron los de Matías Craneviter, que se fue al Zenit, por 8 millones y medio, otro fichaje que no funcionó y del que ya hemos hablado. La opción de compra de Oliver Torres, del que ya hablamos en el último episodio, que se ejerce en esta temporada, y que son 20 millones y aparte de salidas menores como Javier Manquillo al Newcastle por 5, Rafael Santos Borret por 3,5 a River, cuya mitad de los derechos tuvo el Atlético de Madrid durante mucho tiempo y de los que al finalmente no vio nada porque terminó su contrato, más a Maten Díaz y al Getafe por 3 millones. Se marcharon libres Alessio Cerci, nuestro querido Alessio Cerci. Se marchó libre nuestro querido Miguel Ángel Moyá,
en el mes de febrero, además, por la lesión de Jero Rulli. Se marchó a la Real Sociedad, era una oportunidad para él y bueno, se le dejó salir, provocando el debut de Axel Werner, del que ya hablamos en el último episodio, y la traición o la ruptura del pacto, aparte de la retirada de Thiago, que también ocurrió en aquel último partido del Calderón, es la salida de Teo Hernández por 24 millones al Real Madrid. Para que luego digáis que no pasan cosas en este mercado. ¿Qué te pareció la salida de Teo, que ha estado a punto de volver este verano? Pues que igual aquella decisión le ha costado no volver este verano, ¿no? Viendo el revuelo que se montó. Hay que recordar que Teo venía, si no recuerdo mal, de hacer una gran temporada en Vitoria. Recuerdo un gol suyo en la final de Copa del Rey en el Calderón. Golazo, por cierto, al Barcelona. Y creo que era un jugador que tenía sitio perfectamente en el Atlético de Madrid, que hubiese sido un futbolista muy, muy útil. Pero bueno, él decide salir, le ciega el dinero o el supuesto paraíso que le va a ofrecer el Real Madrid y rompe ese pacto con una situación para mí doblemente extraña, Nacho, que es, se convierte en un tipo odiado mientras su hermano empieza a parecer ya un ídolo, ¿no? Por su forma de jugar, por su rendimiento en el propio Atlético de Madrid. Es una situación un poco extraña, ¿no? Sí, desde luego. Su hermano era titular en la final de la Europa League. Toda vez hay que decir, el Real Madrid vuelve a ganar la Liga de Campeones aquel año. Teo se acuerda del Atlético de Madrid en las celebraciones. Y bueno, quería decir, hemos pasado por Neptuno y no había mucha gente, la verdad. Así que somos reyes de Europa, reyes de Europa. Porque es un año muy malo, además, para el Real Madrid en Liga. Y bueno, pues el Atlético de Madrid se quedó sin un jugador que prometía ser muy importante en su regreso. Se pagó la cláusula y se rompió el famoso pacto de no agresión entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que ha derivado en, con el paso de los años, pues una relación institucionalmente muy diferente. Digamos que esta fue una de las primeras piedras de esa ruptura. Sí, el comienzo del fin, ¿no? Y bueno, pues hasta hoy. Y repito, creo que a Teo le costó el hecho de este movimiento en el verano 2025 que ha habido, intentar decir bueno, que Teo no se quería aquí, no era bienvenido en la que había sido su casa, de la que de juvenil había despuntado de una manera espectacular. Y bueno, es una pena porque con los dos hermanos Hernández podrían haber hecho historia. Al final, por circunstancias, no ha pasado con ninguno de los dos. Pero bueno, la diferencia está en que creo que Lucas sí que deja un buen recuerdo y Teo no. Desde luego. Y el Atlético de Madrid, como decíamos, lo que hace es ponerse a renovar. Ponerse a renovar y además subir mucho los salarios. El primero, que realmente fue el último de aquel verano, pero que fue el primero en conocerse, porque en la despedida del Calderón, no sé si te acuerdas, hubo Mm, discursos y sí. Simeone pronunció las famosas palabras de me voy a quedar. Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar. Eso fue el contrapeso anímico, ¿no? Porque también, aparte de salidas, hay jugador como Thiago que se retira, ¿no? Que también había sido un futbolista importante. Gente, pues veníamos con mucho impacto emocional y yo creo que aquel momento de Simeone y esa, no sé, me parece como que vuelve a renovar sus votos con la familia atlética y da la sensación de que abre paso a una nueva era en la que él va a llevar el barco a buen puerto y en la que, bueno, pues todos juntos en esta nueva etapa con el de comandante, creo que a la gente le ayudó a llevar el trasvase y a pasar el luto del Calderón hacia el Metropolitano. Creo que en ese sentido Simeone endulzó la despedida. Porque el Atleti se enfrentaba a una crisis de identidad con muchísimos cambios y había también que aferrarse a ciertos jugadores. El Atleti también entra en una era de, bueno, sentirse importante, tener cierta continuidad y hacer grandes inversiones. Lo que ocurre es que no podía hacerlas en el mercado de fichajes. Y ocurren las renovaciones, dos renovaciones que han dado mucho que hablar con el paso de los años, por el nivel salarial que tenían y de dos jugadores lógicamente muy importantes que en aquel momento sonaba a promesa de amor eterno, fidelidad tremenda y que luego pues han dado muchas vueltas. El 23 de mayo de 2017 Coque renueva hasta 2024, que ahora 2024 nos suena a, bueno, pues a anteayer,
Pero es que esto ocurre en 2017, son 7 temporadas. Y Saúl renueva el 1 de julio de 2017 hasta 2026, son 9 temporadas. Es una auténtica barbaridad. No muchas veces se han visto contratos como estos, luego quién lo iba a saber en aquel momento. El tema del coronavirus y la pandemia pues hicieron que los salarios de aquellos contratos tan largos estuvieran desfasados con la realidad económica del club y al Atleti se le han hecho muy largos a la hora de maniobrar. Son decisiones que han tenido su peso en el presente y en el pasado más reciente y que incluso te diría, Nacho, que han cambiado la manera de trabajar de este club. Ya no vemos ese tipo de contratos, ¿no? Y se ha llegado a hablar más de contratos hipoteca, especialmente creo que en el caso de Saúl, cuyo nivel fue descendiendo de una manera clara con el paso de los años. Yo creo que Coque siempre ha mantenido el tipo y ahora en el comienzo de la temporada 25-26 se está experimentando una tercera o cuarta juventud de Coque a nivel futbolístico, pero efectivamente lo que en ese momento se interpretó como hegemonizar el centro del campo, y hay que explicar también aquel contexto en el que el Barcelona y los grandes equipos de Europa intentaban atacar a las estrellas y a estos talentos de la cantera del Atlético de Madrid, pues el Atleti se blinda y ante esta situación de no poder fichar y no poder ilusionar con fichajes, digo, bueno, pues tengo la ilusión renovando a mi gente, a los chicos que llevan aquí toda la vida y dándoles lo que es las llaves del equipo, por así decirlo, durante casi 2 generaciones o por lo menos una generación larga futbolística, ¿no? Lo que pasa es que se ha demostrado con el tiempo que quizá desde el punto de vista competitivo e empresarial no sea la decisión más correcta. Por lo menos no se demostró por las consecuencias que tenían. Como digo, también era muy difícil de prever el cambio de contexto que iba a haber. Y además que todo esto, a la que hay que sumar lo que tú decías, la renovación de Lucas Hernández el 1 de mayo de 2017 por 5 temporadas, con una cláusula de 80 millones. Las de Coque y Saúl eran de 150, por cierto. Más la renovación de un año de Fernando Torres, en la que sería su última temporada. Ya hablaremos en el próximo capítulo de cómo salió, de por qué salió, de las circunstancias que rodearon a todo esto, pero esos contratos hipoteca yo creo que se vieron muy bien en el tema Antoine Griezmann, que yo creo que es el ejemplo, digamos, que más tiene que ver con la realidad económica de aquel momento y los cambios que se producían en aquel momento. Antoine renueva hasta 2022 el día 13 de junio, una renovación millonaria, 100 millones de cláusula, desoyendo los cantos de sirena de un Manchester United que le ponía sobre la mesa un pastizal. Ya estamos hablando de cantidades de 14 millones para el jugador, Muchísimo, que ya es una muchísimo cantidad muy dinero. alta, y no es el único equipo que llama a Antoine Griezmann aquel verano, porque esta renovación se produce el 13 de junio. La sanción del Atlético de Madrid se confirma el 3 de julio. Y el 3 de agosto, un mes después, ocurre una cosa que cambia el paradigma económico del fútbol, que es que por 222 millones de euros el PSG ficha a Neymar del Barcelona. Es la primera vez que el Barcelona llama a Antoine Griezmann. Fíjate, Nacho, que con el dinero calentito, pegarle el atraco al Barça después de que él hubiese atracado al PSG, la tentación era alta. Pero hay que. Yo fíjate, creo que somos críticos con la directiva, pero el mantener a Antoine Griezmann en aquel momento hay que verlo como un éxito. Para mí, Griezmann en 2018 es Balón de Oro. Yo miro el año, para mí Griezmann en 2018 es Balón de Oro. O sea, lo único que le aparta del Balón de Oro final de esta temporada es que juega en el Atlético de Madrid y no tiene el poder institucional y en las cloacas que a veces requiere este tipo de premios. Pero claro, decirle que no al Barcelona, tanto el jugador como el club, pues, con lo que podrían haber sacado a nivel económico, es meritorio para ambas partes, ¿no? Y la verdad que para mí fue, pues eso, el fichaje del verano, te diría. Desde luego, porque como el Atleti no podía fichar, mantener a su estrella en aquel momento y con esas circunstancias era un triunfo, una demostración en aquel momento, luego pasarían más cosas, de fidelidad de Griezmann, sabiendo la situación del club, un Antoine que había llegado en el verano de 2014, que renovó en el verano de 2016, que renovó en este verano de 2017 y que renovaría el año siguiente. Esa siguiente renovación es otra película de la que hablaremos la próxima temporada. Por cierto, el Barcelona acabó gastándose 105 millones de euros más 40 en variables en Ousmane Dembélé y el siguiente invierno
120 millones más 40 en Philippe Coutinho. Bueno, lo de Dembélé especialmente llamativo, ¿no? Reciente Balón de Oro. Y en aquel momento pues era un talentazo, pero quizá llegó demasiado pronto al Barcelona. En fin, desde luego, Nacho, eran demasiadas cosas las que le estaba pasando al aficionado atlético. Si vemos el cambio de escudo, el cambio de estadio, la sanción económica, el ver que tu rival juega con otras cartas, que encima tus estrellas están todo el día en la prensa como objetivos de los grandes equipos europeos. Venía de una temporada sin título, un poco que parecía cambio de tendencia, ¿no? Entonces, fue bueno, yo creo, o fue acertado el hecho de mantener la estructura de los grandes baluartes de la primera plantilla, quizá hipotecándote demasiado y seguramente tomando decisiones que luego te pasarían factura. Desde luego, pero bueno, se empezaba a atisbar ciertas cosas de las que iban a ocurrir. Por ejemplo, Antoine Griezmann ya hablaba en entrevistas en Francia, dando porcentajes a la posibilidad de quedarse, de irse. Bon, disons par exemple, si je vous dis Manchester United comme David Beckham, vous me répondez quoi? Possible. Possible. Ok, donc sur 1 à 10, D'accord. 6. qui a 6 chances sur 10 que Ouais. d'aller à Manchester United. Ouais. Ok. Habría una herida que se acabó abriendo del todo, ¿no? En el futuro cercano, y que luego se volvió a intentar coser, pero como cualquier cicatriz quedó la cicatriz, yo creo, fíjate, Nacho. Esto ya es un día para... Hablaremos de Antoine con Sí, más tiempo. hablaremos. Nos va a tocar hablar mucho de Antoine Griezmann Nos va a tocar mucho. en próximos capítulos, y tenemos dos tremendos culebrones en el capítulo llegadas, porque el Atlético de Madrid solo hizo una incorporación para el mercado de verano y era un jugador que terminó su cesión, Luciano Vieto, que volvió a marcharse en enero sin meter un solo gol con el Atlético de Madrid, especialmente frustrante sus partidos en Copa contra el Elche y en Liga de Campeones contra la Roma, 0-0. Sí. Nada más llegar a Valencia metió un gol desde el centro del campo. Y poquito más. También hay que decirlo. Cosas que ocurren, pero bueno, sí, poquito más. Y dos culebrones. ¿Por cuál te apetece empezar, Alberto Carballo? Pues por uno de los fichajes más desastrosos del Atlético de Madrid, te diría a lo largo de su historia, un fichaje que creo que ilusionó a todos. Rubén Uría siempre dice que era un jugador que le encantaba, espectacular, y que cuando el Atleti se hizo con sus servicios, pues pensaba que daba un salto adelante, y la verdad que fue un auténtico fracaso. Desde luego, porque lo que parecía que no había conseguido el Atlético con Gaitán, que parecía un futbolista hecho para el Atlético de Madrid, parecía que con Vitolo aquello iba a ser, bueno, Gaitán 2.0. Ya qué excusa hay, ¿cómo no va a poder acoplarse? Pues mira, lo cierto es que el fichaje salió de forma desastrosa. Pero ¿qué ocurre? Que aquello fue un auténtico culebrón, fue tremendo. Yo lo tuve que vivir en la tele, seguir ese día a día de estos dos culebrones, y fue la verdad que muy divertido. Fue mi primer verano ya en la tele, empieza mi primera temporada completa en la tele haciendo Atlético de Madrid, primer año en el que hacía vídeos del Atlético de Madrid, y tocó seguir el tema de Vitolo. Bueno, lógicamente el Sevilla no lo quería vender, era uno de sus jugadores más importantes, era un jugador de selección española en aquel momento, Vitolo. Y el Sevilla lo que dice es, mira, cláusula de rescisión. 37,5 millones de euros la cláusula de rescisión. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que el Atlético de Madrid está muy interesado en Vitolo, lleva mucho tiempo hablando con Vitolo, sus agentes, por cierto, son Bahía, es decir, Petón y compañía, gente con la que el Atlético de Madrid tiene muy buenas relaciones, que en aquel momento también llevan a Fernando Torres. Y aquello no acaba de salir. El Atlético de Madrid no paga la cláusula, se empieza a demorar, empieza a estrechar para ver qué ocurre. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que Vitolo tiene que volver en algún momento a Sevilla a la pretemporada. Y a falta de 2 días para que Vitolo se tenga que presentar en Sevilla para empezar los entrenamientos, Vitolo decide sentarse a hablar con Pepe Castro y los directivos del Sevilla para renovar su contrato. Evidentemente todo el mundo con el culebrón a tope.
guardias en la Medida de sede de la presión. liga, guardias en la sede de la liga por el tema de depositar la cláusula, guardias en los estadios, guardias de qué va a pasar, a qué sitio va a llegar Vitolo, a Madrid o a Sevilla. Total, que Vitolo llega a Sevilla. Y Pepe Castro llega a decir en la sala de prensa que Vitolo vestirá los colores blanco y rojo del Sevilla Fútbol Club. Que Vitolo es jugador del Sevilla para las 5 próximas temporadas. Y la próxima temporada Vitolo va a vestir la camiseta blanca y roja del Sevilla Fútbol Club. Porque va a renovar hasta 2022 con una cláusula de 50 millones y que va a cobrar 3 kilos netos por temporada. Lógicamente eso no se cumple. Eso no se cumple porque los jugadores juegan donde quieren jugar y yo creo que Vitolo recibe una llamada de Diego Pablo Simeone que quizás le termina de convencer. A mí, Nacho, ahora nos cuentas la segunda parte, pero hasta aquí lo que me sale es juego de agentes, presión para el Atlético de Madrid, ¿no? Dos fuerzas tirando en direcciones contrapuestas y al final creo que se decide todo porque el Atleti cede un poquito y que el jugador quiere venir al Atleti, ¿no? Sí, lo que cambia todo es, según además en aquel momento, ABC de Sevilla publica que Vitolo recibe una llamada de madrugada, aquel mismo día, de Simeone para convencerle de que se replantease aquello. Se le sube la oferta económica, más generosa que la del Sevilla, que pasa de 3 a 5, y se paga la cláusula. Por fin, 37,5 millones. Porque Vitolo no llega a firmar ese contrato que anuncia Pepe Castro y por el que el Sevilla estuvo varios días, gente desde Sevilla presionando y diciendo que la cláusula válida tenía que ser la de 50 millones, porque el compromiso no había sido con Vitolo. Vitolo no llega a firmar ese contrato y finalmente Vitolo ficha por el Atlético de Madrid. ¿Pero qué ocurre? Que Vitolo Jugar, que no puede jugar en el Atleti. no va a Madrid, Vitolo va a Las Palmas. Su antigua casa, claro, el Atleti puede fichar pero no puede inscribir, ¿no? Si no recuerdo mal Eso es. exactamente cómo era. Entonces se hace con los servicios del jugador, yo creo que de manera preventiva ante pues esa voluntad del Sevilla de proteger a un talento que era un talento emergente, jugador diferencial en la banda, selección española, os estamos hablando de ese centrocampista que llevaba tiempo buscando el Atleti por banda que pudiera generar juego y generara desequilibrio. Creo, en aquel momento a todo el mundo nos parecía que Vitolo podía cumplir con lo que es el cholismo, ¿no? Porque unaba calidad con trabajo, con entrega, con llegada a gol y se tiene que ir a Las Palmas, Nacho, y ahí empieza el calvario de Vitolo porque en Las Palmas, en su casa, donde dice, bueno, pues es un equipo donde va a jugar, va a tener minutos, va a poder seguir su rodaje sin desgastarse demasiado, es un equipo que juega bonito, pero que no juega competiciones europeas, con lo cual, bueno, va a tener un partido por semana y va a estar bien. Empieza un calvario de lesiones que le impiden, yo creo, a Vitolo, te diría, mantener una carrera profesional normal. Desde luego, porque llega, 29 de agosto se lesiona, 21 de septiembre se vuelve a lesionar y 30 de noviembre se vuelve a lesionar. Todo esto en Las Palmas. A finales de temporada, en mayo, se vuelve a lesionar en el Atleti. Claro, aquí empieza el calvario de lesiones que no le deja de acompañar en el resto de su carrera profesional. Es una lástima lo que ocurre con Vitolo, pero no era un mal fichaje del Atlético de Madrid en ese momento. Yo he de decir, Nacho, he de decir que en el caso de Vitolo, a este calvario de lesiones, que al final son lesiones musculares, si nos fijamos, muchas veces ese tipo de lesiones son problemas de rodilla y lesiones musculares. Sí, de no terminar de recuperarte bien, de a lo mejor no seguir los protocolos. Yo luego le he oído hablar, le he visto y me da la sensación de que también a nivel mental quizá no tenía la, voy a decir, competitividad que se exige en un equipo como el Atlético de Madrid. Creo que ahí no estaba, no, te das cuenta que el futbolista no es solo lo que pasa en el campo, sino también lo que pasa afuera y que quizá no estaba en el nivel o era capaz de atender lo que significaba jugar en el Atleti de Madrid. Esa es mi sensación. El culebrón Vitolo, ese fue el culebrón Vitolo que acabó llegando al Atlético de Madrid, que acabó ganando títulos. Hay otro peor, Pero hay otro que tuvo muchos más capítulos porque tardó mucho más en resolverse.
que es el de Diego Costa. Un Diego Costa totalmente enfrentado a Antonio Conte, como ya repasamos en anteriores episodios, que ya había estado muy cerca de volver al Atlético de Madrid y que esta ocasión decidió pasarse todo el verano en Lagarto, en Brasil, subiendo vídeos de todo lo que hacía. Con buggies, Sí. jugando partidos de fútbol callejeros, Diego Costa en estado puro. Y dando además entrevistas, diciendo que Conte le ha tratado como un criminal. La respuesta de Conte en sala de prensa. Diego Costa has had a lot to say this week. He feels that he's been treated like a criminal. He said he must return to Atletico Madrid. He's calling on Chelsea to lower their asking price. Are you in touch with him? It's great. It's great. It's good. I prefer to love. Yeah. Es historia del fútbol. El ataque Eso es de lo banda que, de lo Conte que es vimos, tremendo. Nacho. Eso es lo que vimos de lo que hizo Diego Costa que él contaba. Imagínate lo que no vimos. Hay que recordarle ya, y lo tenéis en capítulos pasados a la gente que nos seguís, que es que Diego Costa ya en la temporada 13-14, cuando va el Chelsea, él firma precipitadamente con el Chelsea e intenta deshacer el entuerto y quedarse en el Atleti de Madrid, cosa a la que no puede dar marcha atrás. Luego en el Chelsea, pues, sobre todo al principio, le va muy bien. O sea que estamos hablando de un futbolista que, como le veíamos en el campo, pues también era un poco fuera de él. Creo que muy pasional, poco equilibrado en algunos aspectos. Un jugador que él quería volver con el que ha sido su padrino futbolístico, con Diego Pablo Simeone, que él siempre quiso volver al Atlético de Madrid y que hizo todo lo posible por volver a un Atlético que podía fichar, pero que, recordamos, no podía inscribir. Es lo que hay. Con un Antonio Conte al que, según llegó al Chelsea, le dijo que se quería ir al Atlético de Madrid, como ya contamos en otros episodios, confirmado además por ambos lados, con el que tenía broncas cada 2x3, a pesar del éxito deportivo. Y bueno, al final acabó apretando tanto las tuercas que el Atlético de Madrid acabó fichando a Diego Costa por 60 millones de euros, no sé si lo recuerdas, el 21 de septiembre. ¿Qué quiere decir eso? Que Diego Costa no pudo hacerlo de Vitolo, de irse a otro equipo y jugar. Diego Costa se vino a Madrid a hacer pretemporada desde el 21 de septiembre hasta el 1 de enero, lo cual dejó, claro, 20.000 entrenamientos con el profe Ortega para machacarle y hacerle una pretemporada especial, porque Diego Costa se había pasado el verano en Lagarto haciendo todo lo que os hemos dicho, y su último partido oficial había sido el 11 de junio con España en un Macedonia 1 España 2, en el que, por cierto, marca el 1-2. Claro. Bueno, Son muchos meses viendo a Diego Costa en Majadahonda y esperando a Diego Costa. ¿Te acuerdas del debut de Diego Costa? El redebut, vamos. ¿Es el que le expulsan en casa contra el Getafe? Todo es que tengo el muy mundo marcado te ese dirá que partido. sí, pero no. No es ese Wow. el redebut de Diego Costa. Ese es el segundo partido Ese es de el Diego que Costa. marca. Ese es en el que marca, ¿no? Ese es Igual. en el que vuelve marca. a Bueno, marcar. realmente marca en los dos. Marca en el primer y el segundo partido que juega. El primer partido que juega es en Lleida, en un 0-4 en el que Copa. debutan Vitolo y Costa. Ese fue el primer partido de Diego Costa. Luego es el famoso partido contra el Getafe, en el que se sube a la grada y le expulsan con la doble amarilla, que es el primer partido de liga que juega, con lo cual te toca esperar otro partido más para verlo un poquito más, porque ya se pierde otro por la expulsión. Bueno, puro Diego Costa, que por desgracia pues tuvo también problemas con las lesiones en su regreso, pero que aquel año, oye, fue bastante partícipe de todo lo que acabó ocurriendo. Nacho, yo quiero decirte, delantero icónico. Creo que esto de que estuviera el Lagarto, creo que vino pasado de peso, ¿no? Me recuerdo alguna imagen fuera de forma y tal. Te da la sensación de realmente lo importante que era Diego Costa para Simeone y lo mucho que esperaba él también en esta segunda etapa. Creo que con otro futbolista igual no se lo hubiesen permitido, pero él sabían que Diego Costa es un animal salvaje y como tal pues no lo puedes enjaular, ¿no? Entonces tenían que dejarle que él se desfogara en Brasil, que metiera toda la presión del mundo y luego traerle aquí a jugar y ponerle este plan específico. Para mí, delantero icónico, como digo, siempre en mi equipo Diego Costa.
Y fíjate, no me acordaba lo de Lleida, me acordaba el partido de Getafe porque estaba yo, ahora que se ha puesto otra vez de moda después de la famosa celebración de Sorloz en el derby, el tema de la grada. En aquel momento él no se subió, se abrazó con la grada, si no recuerdo mal, no recuerdo que se subiera. Subió una especie como de Ah, escalera. subió a la escalerita hasta, sí, un par de peldaños, pero bueno. También falta de empatía por parte del árbitro. Todo llevaba mucho acumulado, 3 meses, 4 meses sin jugar. Marcas en tu estadio, en el nuevo estadio, ante tu afición, la afición que te ha adorado. Bueno, poco rigurosos, con el bueno de Diego. Es lo que hay. Fue importante en aquella semifinal contra el Arsenal, en la que marca el 1-0 del Metropolitano que manda al Atlético de Madrid a la final de esa Europa League. Y 2 últimos fichajes que te quería decir antes de pasar a los rumores. Venga. Fichaje uno interno. Andrea Berta toma las riendas de la dirección deportiva del Atlético de Madrid el 13 de julio. Cambiándose un poco las tornas con Caminero, que continúa dentro del club y que luego, pues, un poquito después se marcharía. Andrea Berta Sí, toma ¿verdad? las riendas del Atleti. Más paralelismos con el tiempo presente por aquí. Con el tiempo presente, muy paralelo. Sí, y Andrea Berta, el que se esperaba mucho y que yo creo que luego, con el paso del tiempo, su figura se fue diluyendo y tengo la sensación de que la gente en general no guarda un buen recuerdo de la función de Andrea Berta, al que raramente hemos escuchado su voz, que no entendíamos muy bien muchas veces sus movimientos en el mercado, un tipo que prefirió siempre el despacho, pero que creo que no se hizo con lo que era este club y su afición. Bueno, en su momento hay que recordar que vino como un gran fichaje, como ha llegado en estos comienzos de temporada Mateo Alemany, ¿no? Como un experto, un especialista con alta valoración a nivel europea y que estaba en la mira de grandes equipos, que bueno, que el Atleti se hace con sus servicios y que se le dan el mando de todo lo que es el fútbol profesional, ¿no? Primer equipo, Atleti B, scouting, análisis. Sí, no sé a qué me suena. Te suena un Le poco, ¿no? le dan mando en plaza, sí, pero bueno, creo que su labor, hablaremos también de la salida de Andrea Berta en algún momento, salida rara, por el momento en el que se produce. Creo que Andrea Berta, vamos a decir, que tuvo un paso discreto por el Atleti de Madrid. Y se hizo otro fichaje muy importante en esta temporada. A ver si adivinas quién es. No sería ya la remodelación de Indy, No, es un porque a Indy jugador. también lo cambiaron en algún momento. También hubo remodelación de Indy en este verano, pero no. Es un jugador de la actual plantilla del primer equipo. Jugador de la actual plantilla de aquel equipo. Pablo Barrios Pablo llegó al Atleti en Barrios. aquel momento. Ese es el verano en Hombre, el que aterriza Pablo Barrios en el Atlético de Madrid, desde el Real Madrid. Así que mira, el Atleti no podía inscribir en la primera plantilla, pero fichó, ¿eh? Vaya que sí fichó bien, ¿eh? Uno de los mejores sí, fichajes sí. de la historia del Atleti se hizo aquel verano, como curiosidad. Y toca la parte de los que no llegaron, que oye, uno dirá, ostras, no podía escribir al Atleti, hizo 2 fichajes, mucho me parece. Pues no, siguieron, Sí. hubo más jugadores que sonaron. El plan B del Atleti para la delantera era Andrea Belotti, jugador del Torino, por el que el Torino pedía en ese momento 100 millones de euros. Solo. Y el Atleti se publicaba que llegaba solo a 60, los que acabó pagando por Diego Costa. Los que acabó costando otro de los objetivos del Atlético de Madrid y que no pudo llegar porque como no podía inscribir, este jugador decidió que no podía irse al Atlético de Madrid y quería irse al Atlético de Madrid. Sonaría para el Atlético de Madrid en años venideros también Alexandre Lacazette, que fichó por 60 millones de euros por el Arsenal. Clásico, ¿no? Culebrones veraniegos y el Atleti. Ninguno de los dos creo que haya que lamentar que no hayan llegado al Atleti de Madrid, la verdad. Buenos delanteros en ambos casos. Para mí mejor Lacazette, pero Sí, no claro. de la dimensión a lo mejor que se buscaba en el caso del Atlético de Madrid. Otro fichaje que no llegó y que era un jugador que estaba muy de moda en aquel momento. Roque Mesa, futbolista de Las Palmas, que en aquel momento era icónico, con su pantalón por dentro, la camiseta por dentro del pantalón, con su bigotito. Se marchó al Swansea.
¿Sabes lo que pasa, Nacho? Que en aquel momento el Atleti de mediocentro no iba muy sobrado, porque se había ido Thiago, Craneviter no había funcionado. Creo que a Augusto lo hemos mencionado, lo veréis en la tabla. Augusto también deja el Atleti. Entonces, por ahí podía entender el interés en Roque Mesa, y en el siguiente que te digo yo, que ese sí que me hubiese gustado porque ese me parece un jugador diferencial, que es Fabiño. Fabiño, jugador que había pasado por el Real Madrid, se hablaba de una oferta de 45 millones de euros, que acaba pagando el Liverpool un año después al jugador del Mónaco, Mónaco. y que decía todo el mundo que le interesaba el Atlético de Madrid. Me hace gracia que incluso en la prensa se publicaba que el Real Madrid recibiría 225.000 euros por la llegada de Fabiño al Atlético de Madrid en caso de que esta se produjera. Bueno, curioso, verano además de desbandada para el Mónaco, que pierde a Mbappé, que pierde a Bernardo Silva, que pierde a muchas de sus figuras, y las dos que se quedaron, que eran Fabiño y Lemar, interesaban al Atleti. De hecho, en aquel momento se hablaba de que Lemar era la opción B a Vitolo. De Lemar vamos a hablar también. Sí, ya hablaremos en el futuro. Otro Y fichaje que una que no me muchos... acordaba yo, Nacho. Este no me acordaba yo. Este Otro sí que no me fichaje del que acordaba. muchos decían, pero ¿cómo no puede fichar el Atleti a este tío? Si se está saliendo en el Málaga, si la cláusula es súper barata, eran 6 millones de euros. Sandro Ramírez, ex jugador del Barcelona, que se estaba saliendo en el Málaga, Sí. y por el que el Atlético de Madrid pues se Ah, le vinculó mucho, pero los y que problemas de nuevo con lo de no sí, poder inscribir hicieron que Sandro optase por otras opciones. Sandro sí, nunca llegó a romperla en el fútbol. no, yo creo que Marca asegura en una noticia de junio que ha pasado reconocimiento con el Atlético de Madrid y que bueno, que están en tramitaciones, pero que va a llegar al Atlético de Madrid, y que se incorporaría en invierno y que seguiría una fórmula parecida a la que luego hizo Vitolo, ¿no? De te compro, te cedo y en invierno cuando te puedo inscribir te vienes. Otro jugador, Nacho, que yo creo que no echamos de menos que el Atleti no lo hubiese fichado. Sí que recuerdo un grandísimo gol de él a Oblak con el Málaga en el Metropolitano de falta, pero bueno, me parece un futbolista que a día de hoy es joven, ¿eh? Tiene 30 años, o sea, y parece ya que esto fue, pero que como tú bien has dicho, le quedaba grande el Atleti y bueno, pues ahí está, en Las Palmas. Y para terminar, uno que era para el mercado de invierno, 7 de diciembre, Este sí, Lautaro Martínez. Que luego la saldrían foto. las fotos de Lautaro con la carpetita de nuestros compañeros de Mundo Deportivo. Iba a llegar por 12 millones desde Racing y bueno, la persuasión de Diego Milito, de Racing e Inter, más Javier Zanetti, pues acabaron diciendo que entre los representantes que evidentemente aprovecharon lo de tener a dos equipos y tal, pues acabó llegando al Inter y este sí que hubiera sido un muy buen fichaje. Este hubiese sido un fichajón. Este sí que es ADN Atleti, total. Lo sigue siendo a día de hoy. Me parece un futbolista espectacular. Hay mucha gente que por esta famosa foto que no lo quiere, que parece que lo centran un poco en el jugador. Habría que conocer bien la intrahistoria porque, bueno, los clubes ya sabemos y el Atleti sospechoso habitual. Elige el Inter, donde a día de hoy es jugador histórico, ¿no? Una leyenda del Inter. Que ha tocado, ha acariciado la Champions en 2 ocasiones, pero sí, Nacho, que me parece un pedazo de futbolista y me sigue valiendo hoy, ¿eh? Yo una delantera Julián Lautaro, sabéis que la firmo. Desde luego, hubiera sido un auténtico fichajazo. Lástima que se quedara solo en eso. En una temporada que no sé qué pozo te deja a ti para el mercado de fichajes y hablando también de la temporada. Para mí la temporada se quedó muy corta en objetivos. Se cayó el Atleti prácticamente de todo demasiado pronto. Lógicamente de la Champions en fase de grupos sin ganar al Karabakh ninguno de los 2 partidos. No gana hasta la 5ª jornada, hasta ese partido con la Roma. El resto no los consigue ganar, ni con el Chelsea, con el que pierde en casa, ni con la Roma, con la que empata fuera. Ya gana la Roma en casa en la 5ª jornada, como decía, en la 6ª pierde en Stamford Bridge, ya prácticamente sin opción de nada. En Copa queda eliminado por el Sevilla en enero, después de haber Sí. jugado contra el Che Lleida. Un mes después, para que veas el cambio que pega el equipo, solo un mes después de caer eliminado, perdiendo los 2 partidos contra el Sevilla en una eliminatoria bastante mala de Moya, hay que decirlo. El Atleti le gana 2-5 en el Pizjuán al Sevilla con 3 de Griezmann, 1 de Costa y 1 de Coque. Para que veas el cambio que pega. Luego gana la Europa League,
Y en Liga, bueno, queda bastante lejos del Barça. La Liga se define más o menos en el partido contra el Barcelona en el Camp Nou, que gana Ah, no. 1-0 el Barça con un gol de falta de Messi. Y lo cierto es que se queda a 14 de puntos del Barcelona, 3 solo por encima de un Real Madrid que había estado bastante por detrás durante el año. Y se acaba ganando la Europa League, eso sí. Yo creo que es lo que reconcilia al Atlético en una temporada que, si no fuese por la Europa League, hubiera sido bastante mala, a pesar de ser segundos en Liga. No es sencillo ser segundo, que lo sería ese año. Y el Veremos siguiente. en la temporada siguiente, pero poco más. Mira, la Champions fue un poco injusta e ingrata la Champions con el Atleti, porque el Atleti merece ganar en Roma. Recuerdo una ocasión de Saúl clarísima. Merece empata a 0 en la primera jornada, en un partido en la que la Roma tiene que dar las gracias por el resultado. Si no recuerdo mal, pierde con el Chelsea en el último minuto, ¿no? En un gol de Batshuayi, ¿puede Sí, ser? sí. 1-2, marca Morata en el Metropolitano. Un partido que, bueno, que sí que el Chelsea creo que fue superior con un buen Hazard, pero que se le escapa al final en una jugada ensayada, en una falta, y bueno, pues ya a partir de ahí, con lo del Karabakh, se atragantó definitivamente, y creo que fue un poco ingrata en ese sentido. Luego se quita toda la pena, digamos, con una muy buena Europa League, pero porque aquel Atleti realmente era tenía nivel Champions, pues de los últimos 16 equipos, digamos, ¿no? En Copa sí que recuerdo lo de Moyá, recuerdo pues una eliminatoria muy, muy mala. También se le escapa al Atleti, pues creo que un título que de haber pasado esa eliminatoria podría haber peleado perfectamente. Y en Liga es agridulce por lo que comentas, ¿no? En ningún caso, aunque queda segundo, en ningún caso pelea la Liga y se desengancha sin realmente ser capaz de discutirle al Barcelona nada. Pero bueno, es verdad que queda segundo. Claro, tu rival, el que queda tercero, pues gana la Champions. Entonces te quedas ahí un poco, que esa Europa League sí que le da a la afición del Atleti pues un buen sabor de boca, ¿no? En esta temporada con tanto cambio. Y dices, bueno, viene un título europeo que sigue siendo algo complejo y empiezo inaugurando las vitrinas del Metropolitano con un título que no es fácil. Desde luego que no. El Atleti venía 2 años sin ganar un título, que era una cosa anómala en la era Simeone. Vuelve a reconciliarse con ello con esa Europa League, en la que realmente el Atleti era muy superior a sus rivales. Es cierto que sufre en el partido de vuelta contra el Sporting de Portugal en cuartos, pero gana muy cómodamente a Copenhague y Lokomotiv. Con el Arsenal se sufre mucho en el partido de ida con la expulsión de Bersálico y de Simeone. Sí, Pero pero luego se Salico le gana. expulsan en el minuto 10, Sí, Turpen, ¿no? claro, Si no claro. recuerdo mal. Clement Turpin, eso Doble es. amarilla. Empata 1 el Atleti ese partido con el gol de Griezmann. Luego gana con 1-0 gol de Costa en casa. La final, un baño. Sufrir mucho, ¿eh? La vuelta, sin sufrir mucho, ¿no? Sí, La bueno, vuelta con el Arsenal, lo cierto es que mucho menos que la ida, desde luego, en por comparación. eso, La sí, sí, digo final la en vuelta, la vuelta. Marsella trata de causar algún peligro, pero el Atleti sigue siendo muy superior. Con ese doblete de Griezmann, que ganaría el Mundial ese Penaliza mucho verano. los errores. Penaliza mucho los errores del Marsella. No era tan mal Marsella, No, no, aquel no, no, no. equipo. Creo que es un error de Anguissa, ¿os acordáis? En uno de los principios del primer gol, me parece, la salida. No sale mal el Marsella, pero el Atleti penaliza. Y gol de Gavi. Y gol de Que esto Gavi. sí que es gol de Gavi. Y bueno, balance del mercado de fichajes. Las salidas de Carrasco, de Gaitán, de Augusto Fernández, que creo que no lo hemos comentado. También Sí, lo también comentamos se brevemente, marchan. ¿no? Que con Sí, lo de los se mediocentros. Pues marchan mira, Nacho, Moyá. Llegan Costa y Vitolo. No sé qué balance le pone. no, para la situación de mercado que tenía, si lo sumas a toda la política de renovación, el mantener tu estructura, me pareció un mercado de 7, me parece un mercado aceptable porque mantienes el core de lo que te está haciendo grande e incorporas a un delantero que venía de, pues en aquel momento, top europeo y a un talento nacional que también estaba asomando ya a la élite, ¿no? Como era Vitolo, pues con llamada de la selección y con muy buenas temporadas en el Sevilla. Con lo cual me parece como que lo que dejas o los que se van eran salidas razonables, ninguna salida dramática, ¿no? Y parte todas del curso natural de renovación de la plantilla. Le voy a dar un 7,5, Nacho. Le voy a dar un 7,5. Bueno, sentando las bases de un gran equipo. O lo que se pretendía que fuera un gran equipo. Así que nada, hasta aquí, otro verano más, evidentemente. Muchas gracias, Alberto Carballo.
Gracias a ti, gracias a todos. Y ahora Nacho lo que os va a decir, por favor, hacerle caso. Nacho, díselo. Dale a like, que es gratis, dadnos a Ah, hypear, que es nuevo y no viene muy viene vamos. bien, suscribíos, que también es gratis, activad la campanita y así os enteráis de cuando salen todos los vídeos de SEO que hicisteis el verano más el resto de secciones, de noticias, de cuando empiezan los programas, ya sabéis, 3 horas de Atlético de Madrid de lunes a viernes y todos los postpartidos aquí en el Club de Uría.